Soy Adolfo Alvarado Belloso en el conversatorio virtual sobre temas procesales que la Academia Argentina de Derecho Procesal realiza como tarea de extensión universitaria para la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario. Nuestro invitado de hoy es un profesor de la facultad, un antiguo profesor por concurso de la facultad, dedicado de lleno a la asignatura de Derecho Procesal Penal, y es un tándem notable con otro profesor que siempre recuerdo, Héctor Superti, que dieron vuelta la enseñanza del derecho procesal en la Universidad de Rosario. Hicieron de procesal penal, que es una materia cenicienta. En algunas universidades, las dos últimas bolillas de penal 2, hicieron de esto una materia muy importante, una materia anual, con clase todos los días, y con gente que adquirió vocación por el procesal penal, ¿no? Y para eso colaboró mucho Víctor Corbalán, que es un hombre que pertenece a la generación inmediatamente después de la mía, y con quien me une a pesar de la diferencia de edad, una antigua y entrañable amistad. Este tipo de amistades se basa en la admiración, más que en el afecto, ¿no? Yo siempre digo que si yo lo quiero a Víctor, el mérito es mío porque lo quiero, pero si lo admiro y lo respeto, el mérito es de él, porque esas cosas se ganan, nunca se regalan. Yo recuerdo hace muchos años, Víctor Corbalán era a la sazón secretario de un juzgado penal, un juzgado correccional, donde había entrado primero como sumariante, un sumariante destacado. Manejaba muy bien las indagatorias, las sabía hacer dentro de un régimen inquisitivo de enjuiciamiento. Y hace muchos años me tocó viajar con él, los dos en un auto conducido por Héctor Superti, que es una cosa terriblemente peligrosa. No sé cómo llegamos a destino en la ida y en la vuelta. Y íbamos conversando entre los tres, y Víctor Corbalán defendía con honestidad y con fuerza y empuje de espíritu el sistema inquisitivo. Y yo le hacía cosquilleos en el estómago. Y no sé, yo con eso creo haber coadyuvado, y con los años sido una de las figuras más importantes del garantismo procesal, no solamente en Rosario, en la Argentina. Es un envidiable lenguaraz, diríamos en el idioma criollo, es un orador importante, que ha hecho una excelente abogacía, es buen abogado, con un prestigio bien ganado. Y si tengo que definirlo en algo más, diría que es un músico importante. Yo no sé si es un músico que ejerce la abogacía o un abogado que de vez en cuando toca música. Yo diría más bien que es un músico que a veces es abogado. Y lo estoy viendo acá con un piano a su costado. Es un pianista envidiable, además un folclorista importante, con un conocimiento profundo, exhaustivo de la pianística argentina. Y lo he invitado a que charlemos hoy de la vida, dijo él, de la vida. Tenemos recuerdos procesales en común, hay muchas cosas que nos igualan, que nos juntan, a pesar de que no nos vemos casi nunca, y que el único nexo que hemos tenido en los últimos años es su hija, Malena Corbalán, alumna brillantísima de mi maestría, que por supuesto no la termino. Yo tengo un débito espiritual con Malena Corbalán porque me debe todavía su tesis. Maternidad mediante me la fue dejando de lado y algún día espero que la termine. Víctor, con afecto te recibo. Este es un lugar de conversaciones para que charlemos sobre temas procesales que no son comunes. No puedo pedirte que le pongas música, porque la música va a poner entre nosotros dos. Y quiero que empecemos a charlar primero de tu conversión, ¿no? ¿Cómo fue que un procesalista penal importante en el sistema inquisitivo, que dominabas y manejabas y tenías fama de ser un buen sumariante penal,
¿Cómo fue el milagro que diste la vuelta y hiciste un giro de 180 grados? Víctor, te recibo con afecto y te escucho con toda atención. Bueno, muchísimas gracias. Tus palabras absolutamente exageradas en lo que implica la descripción de mi persona son obviamente fruto del afecto. No se pueden explicar de otra manera. Y es mutuo, obviamente. Siento por vos, como vos lo sabes, una enorme admiración, porque realmente has sido un maestro para toda nuestra generación. Generación que obviamente en la facultad empezamos abrevando en la más pura teoría inquisitorial de la mano de don Alfredo Vélez Mariconde y de la obra de don Jorge Clario Olmedo, una obra monumental. Yo creo que si hay alguien que ha escrito muchísimo sobre el procesal penal ha sido Clario Olmedo. Sin embargo, las grandes ideas, las ideas brillantes, las ideas importantes, me parece que fueron de don Alfredo Vélez Mariconde. Obviamente, de la mano de quien fuera mi profesor. Oye, Vélez Mariconde es el padre, sin lugar a dudas, de la escuela cordobesa, ¿no? Él la fundó y de ahí derivaron todos. Todos, Mayer, todos. Caferata, todos. Además, buena persona, entrañable, y era más la pianista, era buen pianista. Ah, ¿sí? No, yo no lo conocí, yo lo conocí a Clario Olmedo. Pero bueno, yo fui amigo de Vélez Mariconde, tenía un problema generacional, pero me trató con amistad. Y en el año 69, te cuento, ya que hablamos de la vida, yo hice el primer congreso procesal en Rosario. Y toda la gente nos instalamos en el recientemente abierto Hotel Europeo, frente a la Plaza Sarmiento, donde se hizo el rosariazo el tercer día del congreso. Estuvimos miércoles y jueves sin salir de la puerta porque eran bombas, tiros, matraca por todas partes. Entonces en el subsuelo del hotel es una peña permanente donde se comía solamente ensalada rusa hecha en lata, jamón crudo, galletitas criollitas, al son del piano de Vélez Mariconde. ¿Sí? Vos, no sabía. Bueno, si sigamos, por favor, te interrumpí. No, está bien. Esto es para conversar, así que nunca mejor las interrupciones. Decía que Cacho Ríos, porque así le llamamos los amigos, que era el profesor de la cátedra procesal penal junto con el inolvidable amigo Elio Kovicki, también gran abogado. Permíteme que los presente a los dos. Sí. Elio Kovicki fue un gran penalista, fue el que le puso la impronta al derecho procesal penal en el Rosario, Kovicki, ¿no? Fue el que le puso la pica en plantes a todo el mundo. Y Cachito Ríos, yo lo conozco desde chico, era empleado de Amateis, de Adolfo Amateis, en la sazón juez correccional, que hizo una carrera brillante, terminó siendo camarista muchos años y codificador y profesor de la materia, muchos años, Cacho Ríos. Sí. Vive, Kovicki se murió hace muchos años, creo que era camarista federal cuando murió, me parece. Fue a ser camarista federal, después volvió a la profesión y cuando murió ya estaba de nuevo en la profesión. No le gustó ser camarista. Estuvo 4 o 5 años y volvió otra vez a la profesión. Sí me acuerdo. De Amateis también tengo recuerdos porque trabajé, antes de ser secretario de juzgado de instrucción, trabajé de empleado en el juzgado de crimen con Adolfo Amateis, que había sido el anterior titular de la cátedra. Entonces, como te decía, nosotros estudiamos, y digo nosotros porque toda la carrera la estudié junto con Héctor Superti, rendíamos las mismas materias, estudiamos en la casa de él o en mi casa, tenemos una amistad de muchos años. Obviamente era una delicia estudiar con Héctor porque Héctor siempre tuvo la enorme capacidad de síntesis que a mí siempre me faltó. A mí me encanta irme por las ramas y derivar en otros temas. En cambio, Héctor tenía una estructura de pensamiento que le permite llevar adelante una conversación muy atractiva y muy estructurada y muy docente. Muy docente. Bueno, la cuestión es que yo creo que cuando me voy del tribunal,
cuando me voy, cuando renuncio, y renuncio porque me doy cuenta que no tengo nada que hacer en un juzgado donde me ofrecen ser fiscal, en un sistema que ya no me gustaba. ¿Y sabe por qué no me gustaba? Porque había enterado de que vivíamos engañados. Y esto me lo dijo una vez un abogado en la mesa de entrada de juzgado. Y ese abogado era un viejo radical que vos lo de haber conocido, el doctor Fidel López. Claro. Fidel López me dijo, que había sido diputado, me dijo, Corbalán, acá estamos viviendo en una locura, acá está desapareciendo gente. Acá hay una guerra de los militares que ustedes no la perciben, no se dan cuenta. Para ese momento, yo había recibido a una persona que venía muy bien recomendada y me había dicho, mire, doctor, yo sé que en este juzgado ustedes se van a animar a averiguar si en el cementerio La Piedad están enterrados los restos de mi padre. Y me contó una historia tremenda. El padre era un anciano que tenía una casa que había alquilado a unos jóvenes en Córdoba y resultó que los jóvenes eran guerrilleros y él fue a visitar con la mala fortuna de que el día que estaba visitando la casa le cayó la policía y se lo llevaron a los guerrilleros y a él también. Y obviamente sufrió el corazón y se debe haber muerto como consecuencia de todo ese episodio. Y él quería encontrarlo y me trajo los datos del dentista que también era capaz de... Pero ahí me enteré que don Ramón Ríos, que era mi juez, tenía pensado que nosotros íbamos a allanar el cementerio, íbamos a sacar el cadáver, lo íbamos a llevar a la morgue y con los datos del dentista íbamos a verificar la identidad. Y obviamente estábamos armados, obviamente estábamos con el gran problema de un jefe de policía terrorífico que fue FECET en ese momento, que nos amenazaba. Habíamos metido preso a varios comisarios que eran amigos de lo ajeno. Entonces dábamos que hablar y no le tuvimos miedo a eso. Bueno, eso yo me acuerdo bien de vos armado, yo me acuerdo bien de vos con la pistola. Sí, sí. Resulta que, bueno, eso al final se frustró porque este hombre fue amenazado, el hijo, y se asustó y no quiso seguir adelante con el procedimiento. Pero bueno, la cuestión es que este Fidel López me dijo, Corbalán, ustedes van a terminar mal porque ustedes están enfrentándose y no saben a quién se enfrentan. Realmente estábamos engañados, no teníamos alguna idea, pero no la real significación de lo que pasaba Así con la era. desaparición de personas. Así era, sí, señor. Conclusión, dije, no, yo acá no tengo nada más que hacer, este no es mi lugar. Cacho se había ido como juez de crimen, y entonces cuando me ofrecen el cargo de fiscal le digo no. Justo aparece un amigo a quien nunca voy a dejar de olvidar, que vos también lo conocés, que fue Jorge Beduré, que es Jorge Beduré, y me dice, Jorge, venite a trabajar conmigo, dejá de andar armado, que en cualquier momento va a terminar en la zanja, haciendo procedimientos, vos estás para otra cosa. Y me fui a ejercer la profesión. Al mismo tiempo que voy a ejercer la profesión, obviamente hago contacto contigo, que significó esto, la gran posibilidad de conocer a este enorme pensador que fue don Humberto Briceño Sierra. Yo me acuerdo que vos me contaste muy sencillamente cómo son las genialidades tuyas, cómo significaba, qué significaba Humberto Briceño Sierra para el derecho procesal en América Latina. Con una explicación tremenda, porque recuerdo que me decía, Humberto Briceño Sierra tiene la particularidad de ser el único jurista con raíces auténticamente legítimas de México. No viene de la inmigración europea, no viene de lo que nosotros somos, que en definitiva somos bisnieto, nieto, como fuere. Bueno, yo no sé si dónde estarán mis corbalanes primero, porque son muy criollos, pero todos venimos de la España colonizadora y Humberto Briceño Sierra creo que tenía sangre indígena. Claro. Y entonces eso le permitía tener una visión
obviamente estudiando la filosofía, estudiando todo lo que Europa nos daba, porque nosotros no teníamos nada pero lo hacía desde una óptica muy diferente a la que su gran maestro, que fue Alcalá Zamora y Castillo, le puede haber brindado. Él se aparta de eso y empieza a usar un lenguaje coloquial, el lenguaje del pueblo. Y esto me pareció maravilloso. Enseñar derecho procesal, enseñar derecho con un lenguaje que la gente lo entienda y hablar desde la realidad. Bueno, en eso yo ya había tenido la posibilidad, junto con Superti, de haberlo tenido de profesor a Golmis. Y Werner Golmis es el primero que se despega de Kelsen y pone los pies en la tierra y habla de la realidad, además de los valores, ¿no? En esa visión tridimensional del derecho. Así que nos pareció una experiencia interesantísima conocerlo, Humberto. Primero, conocerlo a través de tu discurso. Conocer lo que significaban las relaciones del hombre con el derecho, del hombre con el Estado, del hombre con el otro hombre, en el Estatuto de los Pactos, del hombre con la mujer. Mirá cómo me acuerdo. No lo he vuelto a leer a eso, del hombre con la mujer con fines de procreación. Fue maravilloso su pensamiento. Claro, cómo el hombre iba interesándole al derecho. Claro que le interesaba el derecho. Y cuando llegaba el momento de las relaciones con el poder, ahí aparecían las instancias. Ahí aparece la instancia única como fenómeno irrepetible de esta que se proyecta en la cabeza del otro, a través de ese espejo que viene a ser el juez funcionando en el proceso. Esto me pareció maravilloso y ahí se me abrió el mate y dije, no, claro, esta es la cuestión. Acá hay una relación de poder muy clara que no tiene límites en la Inquisición. Y en cambio, en este sistema hay una relación de poder limitada. No se puede ir más allá y acá aparecen las garantías y acá tiene sentido la Constitución. En realidad, acá tiene sentido el derecho. Porque convengamos que a la Inquisición, si le sacás el derecho, le da lo mismo, porque la Inquisición es poder y poder y nada más que poder. En todo caso, hace el derecho para sus fines, ¿no? Pero bueno. Oye, yo que no quiero avanzar sin decir algo más. No, Yo lo he recordado a Briceño. Yo por Briceño tuve una admiración profunda. Yo tuve la suerte, por razones que no vienen al caso de recordar, yo pasé 7 Navidades en lo de Briceño. Yo lo conocí a Briceño en el 69, hice buena amistad con él varios años después, e hice una amistad profunda, y fui cofundador del Instituto Panamericano de Derecho Procesal en un congreso con él. Y yo siempre lo llamo mi maestro, ¿no? Porque eso que vos acabás de decir, de cómo que el objeto del derecho era Cosiano, no sé si sabiéndolo o no, que era el objeto del derecho, era la interferencia intersubjetiva. Eso hizo que tuviera una visión única en América, en el mundo. No sé si porque era mexicano, porque representaba la pura indianidad americana, de su base espiritualmente republicano hasta el tuétano, no fue reconocido nunca en América Latina. No sé si fue la envidia o su pelea con Alcalá, que llegó a denostarlo. Alcalá se peleó mucho con Alcalá. Alcalá le faltó el respeto a él, así fue históricamente lo que pasó a raíz de una intervención que tuvo en el Congreso de Toluca en el año 62. ¿no? Pero Briceño no ha sido estudiado y es el gran procesista de América Latina. Es un hito, Tío Venda, Briceño, y nadie lo sabe, así que has hecho bien en recordarlo. Y yo pongo esto como un granito de arena para que alguien intente verlo por Google, quién fue Humberto Briceño Sierra, ¿no? Y además si lo leen, verán que tiene un derecho procesal absolutamente diverso, y eso, como está diciendo Víctor, es un derecho que llega con la palabra llana y con el pensamiento claro y puro, ¿no? No hay nada de alambicado en esto, ¿no? Bueno, te interrumpí porque quise poner este granito de arena. No, Seguí, por favor, te escucho. No, al contrario, y mirá, en este momento viene a mi memoria también el necesario reconocimiento a otro jurista que lo conocí en una semana intensa, donde arrancamos un lunes
y estuvimos todas las tardes, de lunes hasta el sábado, 6 tardes, desde las 3 de la tarde hasta las 7, 8 de la noche, con Raúl Zaffaroni. Raúl Zaffaroni vino a Rosario y nos dio un seminario sobre la teoría del delito, que también parecía que se habían puesto de acuerdo, porque también era poner el derecho al servicio del hombre. Él le llamaba la necesidad de fundamentar antropológicamente al derecho. Era luminoso el pensamiento de Zaffaroni. Excelente. En ese momento irradiaba luz, sí señor, sí señor. Excelente. Excelente. Bueno, entonces ahí descubrimos el finalismo como teoría del delito y nos dimos cuenta que había que pelear por el garantismo. Entonces, claro, reconocimos en vos al líder. Pero además, esto hay que decirlo, porque si no uno no sería agradecido, yo reconozco que el mayor agradecimiento hacia vos viene por el lado de la docencia, porque vos nos enseñaste, por lo menos a mí, a Héctor también, nos enseñaste a ser capaces de un tema que podíamos desarrollarlo en 1 hora y media, decirlo en 40 minutos, o en 20, o en 10. Y este ejercicio lo hacíamos, y vos nos convocabas, me acuerdo, bueno, vengan a hablar de la acción, pero tienen que estar en condiciones de desarrollarlo en 40 minutos o en 10 minutos. Y no saben ustedes en qué lo van a hacer. Y llegamos y bueno, decía, bueno, hábleme de la acción en 10 minutos. Y había que hacer la síntesis. Y esto es un ejercicio que más allá de que nos llevó a un tema que vos siempre pusiste énfasis, hay que saber hablar, hay que hacer un buen curso de oratoria. Un abogado no puede solamente saber escribir bien, a lo mejor escribir a máquina bien, pero si no sabe pararse, si no sabe manejar los gestos, si no sabe manejar los tonos, si no sabe hacer la pausa imprescindible para que el alumno piense. Porque la pausa tiene ese valor, el silencio tiene un valor. Yo siempre decía que el silencio en la música es tan decidor como la nota, como el calderón, ¿no? En la música ni te digo, porque es lo que permite que uno tenga protagonismo desde el lado del que escucha. Porque el que escucha ahí elabora, tiene tiempo. ¿Qué está diciendo este? Me pongo a pensar y le estoy dando esa posibilidad. Entonces aprendimos a hablar, hicimos curso de oratoria, fuimos bastante autodidacta, pero en definitiva fuimos mejorando nuestras clases y llegamos a algo que con Héctor fue realmente bastante original. Dábamos clases los dos el mismo tema, los dos con una dinámica. Empezaba él y yo seguía y él seguía, y como estamos haciendo ahora. Pero eran clases a 4 manos, eran clases a 4 manos. Igual que el piano. Muy dinámico porque eso hacía que el alumno estuviera permanentemente yendo de un discurso al otro. Viendo... Era muy entretenido, yo los escuché, era muy entretenido y el alumno captaba la atención ferozmente, ¿no? Pero dijiste una cosa importante, que ya no lo hago más, Víctor, no encuentro gente suficiente para hacer. ¿Sabes lo que no hago más? Hacer repetir el tema 4 veces. 40 minutos, 20 minutos, 10 minutos, 5 minutos. Sin solución de continuidad. Golpear la mano y empezar de nuevo hablando, pero más chico, ¿no? No más grande, sino más chico. En la primera vez pues decís todo lo que sabés. Ahora tenés que ir sacando, sumariando, hasta tener la esencia misma en los últimos 5 minutos. Pero sabés que eso ya no se puede hacer, Víctor, lo he dejado de hacer. No tengo destinatario, nadie se anima a hacerlo, porque requiere un montón de esfuerzo y de pensamiento y de práctica, pero sirve muchísimo. Sí, claro que sirve. Porque hoy hay gente como vos, a mí me dicen, tenés que hablar 14 minutos, yo cierro en 14 minutos, igual que vos. ¿Cuánto querés que hable? 14 minutos, 2/5, yo lo puedo hacer, y vos podés hacerlo. Y sin embargo, vos te das cuenta que el 95% de la gente no sabe hacerlo, hay que cortarle el discurso porque no llegan nunca al final. Sí, ¿sabés dónde yo lo pongo mucho en práctica? En este maravilloso sistema procesal penal que tenemos actualmente en Santa Fe.
que es lo que a mí me tiene realmente atrapado. Porque la adrenalina de la audiencia es equiparable solamente a una actuación en un escenario. Y no te digo a un orgasmo, Víctor. perfecto. Sí, claro que sí. A un orgasmo intelectual, pero no hay duda. Cuando yo veo la cara de los jueces que están siguiéndome en mi recorrido argumental y lo están entendiendo, pero además lo están incorporando, lo están aceptando, me llena de satisfacción. Cuando termino y mi cliente me dice, doctor, realmente usted me logró interpretar, es maravilloso. Porque nosotros ¿qué somos? Nada más que un intermediario entre esta persona que está sentada al lado mío y que está padeciendo juicios tremendos. Me ha tocado, como el caso de Calle Salta, o la desaparición de esta chica en San Lorenzo, o en el caso de Los Monos, donde defendía a un policía honesto, decente, que le arruinaron la carrera. Bueno, felizmente logró recuperar todo su historial en la institución, pero juicio donde había muchos periodistas atrás, mucha presión. Si uno no está preparado para hablar en público, si no está preparado para desarrollar un discurso, bueno, hoy litigar no es para cualquiera. Exige una formación muy especial, que, bueno, los norteamericanos la utilizan bien, estar muy atentos para objetar, cuándo se objeta correctamente y cuándo hay que dejar el ego de lado y ponerse al servicio del cliente. Y no quiero ser la figura de la audiencia, sino quiero objetar porque le conviene a mi cliente, o sea, la objeción estratégica, lo que yo llamo el uso estratégico de la litigación. No litigar para llamar la atención y decir, acá estoy, yo sé litigar porque hice muchos cursos con el CEJA o con lo que fuere. No. Saber objetar porque le conviene a mi cliente. Porque si yo veo que está preguntando mal el fiscal, está utilizando mal las reglas, pero a mí me está conviniendo porque le hace bien a mi teoría del caso, pero que se sigue equivocando. Pero que se sigue equivocando. Entonces esto también hay que aprenderlo en el derecho, en la enseñanza del derecho procesal actualmente en la facultad. Por eso es tan hermoso, por decirlo con una palabra exacta, tan hermoso el derecho procesal, porque te conecta directamente, hace la conexión directa entre el derecho y la vida. Que los otros son teóricos. En la teoría del delito, en la teoría civil, el del acto jurídico, son todas teorías muy descarnadas. En cambio, cuando yo tengo que ver en el proceso que tengo que desarrollar un alegato de apertura, que tengo que saber desarrollar un interrogatorio, cuando tengo que ver cuál es lo que más le conviene a mi cliente, si declarar o no declarar en la audiencia imputativa, ex indagatoria. Porque algunos, claro, por comodidad le dicen al cliente, usted no declare. Pero eso lo hacen por cómodos, porque ¿qué pasa? Hay también una cuestión que hay que aprenderla en la universidad y que generalmente no se enseña, que es la relación con el cliente. Fíjate que en la Facultad de Derecho no se enseña a cobrar, no se enseña a manejar la relación entre el abogado y el cliente. La palabra honorarios en las facultades parecía una palabra prohibida. Y resulta que los que hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Sí. Bueno, esto es una reflexión para pensarla a futuro, ¿no? ¿Por qué no se enseña a cobrar? No sé, pareciera que hay una posición media protestante del vil dinero. Como que de eso Pero no vos sabés que hay personajes en nuestra facultad que están en esa tónica, ¿no? Qué disparate. Cuando el honorario bien cobrado, proporcionado, legitimado, justo, es lo que ennoblece la relación entre el abogado y el cliente y además es el que permite que funcione correctamente esta relación de poder. Porque si mi cliente a mí no me paga, si yo no le cuesto, a mí no me valora, porque no le significo ningún valor. Así es. Es igual que la conferencia gratuita. Cuando haces una conferencia gratuita, te lo olvidaste. Si la pagaste la conferencia, qué importante, qué bueno disertante. Los psicólogos
Los psicólogos en ese sentido tienen bien claro lo que significa el honorario en la relación esta de poder que se entabla entre el paciente y el terapeuta, ¿no? Hacen el contrato psicoanalítico, ¿no? Claro que sí. ¿Qué te parece? Bueno, todas esas cosas siempre me parecieron que nutrían el contenido de la materia de procesal penal. Hablar de psicología, hablar de sociología, hablar de antropología. Bueno, ¿por qué? Porque evidentemente es lo que me permite a mí, porque a mí me gusta hablar de la realidad. ¿Por qué? Porque la realidad es la que a mí me permite ejercer la profesión. Dice, usted hay que estudiar un derecho probatorio. ¿Qué es el derecho probatorio? Y en realidad, para probar, yo necesito apelar a un montón de disciplinas, a un montón de saberes que son ajenos al derecho. Yo tengo que probar que mi cliente ese día estaba en la casa de él, en ese domicilio, hablando con el celular, a pesar de que la antena que lo recoge a esa llamada está a 30 kilómetros de distancia. ¿Cómo se explica? Y me tengo que poner a estudiar todo el sistema tecnológico que hace funcionar a los celulares. Y ahí descubro que cuando la antena del domicilio de mi cliente se satura, porque están todas las casillas llenas, y automáticamente lo manda a otra antena que está a 15 kilómetros, y esa antena, si también está saturada, la va a mandar a otra. Entonces mi cliente termina siendo receptado por la antena de Puerto San Martín cuando en realidad él estaba en San Lorenzo. Fíjate vos. ¿Qué hay de derecho en eso? Nada. Hay un saber que me lo dio un ingeniero en sistemas. Entonces, como eso, todo lo que trabajamos en penal implica la necesidad de saber escuchar, saber preguntar, analizar cuestiones que no tienen nada que ver con el derecho, pero que tienen que ver con la prueba, y así se gana el caso. Porque el caso yo no lo he ganado jamás porque sepa la teoría de Roxin o porque sepa la teoría cualquiera. No, el caso lo he ganado por la prueba, porque logré demostrarle al juez que la prueba que tenía el fiscal se cayó. Y como esto tengo tantas anécdotas que calcula en 40 Víctor, años. a ver, ya que dijiste eso, yo quiero recordar que cuando se estudiaba en serio el derecho en América Latina, había países donde el derecho probatorio o la parte probatoria del derecho procesal se estudiaba durante un año como última asignatura de la carrera, después que el alumno había rendido todas las demás materias y era un curso regular teórico-práctico. Eso lo hemos perdido, Víctor, ¿no? Lo hemos perdido durante muchos años. La prueba fue una bolilla en procesal civil o procesal penal. Nadie le llevó el apunte a eso. Y ahora están haciendo cursos de litigación civil donde alguien le pone la mirada en esto, pero está superado también el problema por todo esto que estamos importando de Europa, que es la argumentación y la ponderación. Nadie advierte, estamos trayendo ideas que son extrañas a América Latina. Nosotros tenemos 200 años de república, 200 años de tutearnos con la idea del debido proceso, y estamos importando ideas españolas, alemanas, italianas, donde quiero que la gente sepa, no hay repúblicas. No pueden enseñarnos nada a nosotros en materia republicana. Si vos nombrás la palabra república en España, es posible que sea una nueva conflagración, porque fue terrible la experiencia que ellos tuvieron sobre el tema. Y las repúblicas italianas fueron corruptas, y la república francesa pasó lo mismo. Es decir, todo eso estamos importando derechos monárquicos de constituciones que ninguna consagra el sintagma debido proceso. Y nos estamos llenando de ponderaciones, de argumentaciones. Están haciendo negocio con esto. A mí eso me molesta mucho porque lo que vos estás diciendo nadie lo dice. Sin un abogado con gran experiencia judicial, con mucha experiencia judicial. Y le estamos sacando plata a los chicos jóvenes haciendo cursos inútiles. Cuando venga un juez y le diga, vos te especializaste en preguntas, repreguntas y observaciones y contraobservaciones. Y el juez te dice, cállese la boca, usted no puede hablar, porque la que pregunta acá soy yo, te tiró por el suelo 14 cursos y cursillos que hiciste sobre el tema, que pasa diariamente en América Latina. Sí, sí, Estamos, tenemos más.
No te oigo, ¿cómo? Que tenemos varios problemas, porque a pesar de haber llegado al adversarial, al acusatorio en Santa Fe, tenemos algunos inconvenientes que son difíciles de superar y que son problemas culturales. En primer lugar, el sistema, para que funcione correctamente, tiene que establecer, como sabemos teóricamente, una enorme distinción, una enorme separación entre la función de acusar y la función de juzgar. Y eso no se logra solamente porque formalmente haya un fiscal que investigue y un juez que no pueda preguntar y que tenga que escuchar solamente, si al mismo tiempo no logra una enorme separación, pero separación que implique que no sean amigos los jueces con los fiscales. Acá el problema que tenemos, Adolfo, es que el juez y el fiscal se reúnen, no digo en todos los casos, pero en muchos casos, fuera de la audiencia, antes de la audiencia o después de la audiencia. Y vos te encontrás, como me encontró yo, con una excelente jueza que viene a resolver, después de un cuarto intermedio de 10 minutos, y se lee una resolución de 7 hojas, que de ninguna manera la pudo hacer en esos 5 minutos, que tiene contenidos que no lo dijo jamás el fiscal en la audiencia, pero que estaban en el legajo del fiscal, con lo que me demuestra claramente que ella tuvo acceso al legajo del fiscal, cosa que tienen prohibido los jueces. El juez no debe entrar a la audiencia conociendo de qué se trata la investigación del fiscal. Se tiene que entrar en la audiencia. Y sin embargo, esta jueza, al dictar la resolución de una prisión preventiva, demostró conocimiento profundo del legajo del fiscal. Es decir, en el pasillo de las salas de audiencia del nuevo edificio, no puede ser que yo lo vea chacoteando, que mi cliente lo vea, porque lo vea yo no es nada, que mi cliente lo vea chacoteando en tono de broma al fiscal y al juez, hablando de cualquier cosa. Porque la imagen que tiene mi cliente de que ese señor es un señor independiente, es un señor imparcial, es un señor imparcial, como decimos nosotros, se le viene abajo. Pero dice, doctor, usted me dijo que, sí, bueno, pero esto no quiere decir, no puede ser. Entonces, acá el problema ¿Sabes por qué, Víctor, es eso? Durante todas nuestras vidas, la tuya y la mía, el fiscal ha sido parte de la teta del presupuesto judicial. Claro. El fiscal ha sido subrogante del juez. Recordá que en Córdoba, por ejemplo, los fiscales eran los jueces correccionales y que acá hubo una ley orgánica que hacía que los fiscales subrogaran a los jueces correccionales o los jueces de falta. Es decir, era una melange, una mezcla total. Y esa era la razón, porque además vos pasabas a ser a secretario, me acabas de decir, secretario fiscal, secretario defensor fiscal, juez. Era un pedazo en la carrera. Eran todos cuates, todos hermanos, eran todos compadrazgos los que se daban allí. Y siguen siéndolo, a pesar de que en la actualidad, su parte mediante, se ha logrado un ministerio público de la acusación. Pero sigue la esencia del problema, que son amigos. Y la amistad es una amistad de amor recíproco de dos personas que además conversan y se dicen las cosas en una conversación de amigos. Y eso es un alegato in orecchia que hace el fiscal al juez, o una ayuda que el juez le hace al fiscal, ¿no? Sí, terrible. Terrible, porque ahí es donde fracasa el sistema. Ahí la garantía se viene abajo. Eso es lo que nos está ocurriendo. Yo digo que hay una falta de perspectiva adversarial. Los jueces no miran a los adversarios como los verdaderos protagonistas, que son los que le tienen que traer la información. Los jueces siguen construyendo, y esto vos lo ves en la sentencia, siguen construyendo el conflicto a partir de ellos. Ellos, los jueces, son los que dicen en dónde está el conflicto. No es que las partes le lleven el conflicto, sino que ellos deciden cuál es el conflicto. Y eso está mal. Eso es inquisición. Porque los jueces no tienen una supervisión, como sabemos, no tienen una mirada superior al resto de los mortales. Los jueces están ahí para ver cuál de las dos versiones es más verosímil en función de la prueba.
verosímil, dije. Pero no lo hacen así, ¿no? No, ¿Sabés qué es eso, Víctor? Es el triunfo posterior de Vélez Mariconde. claro. Vélez Mariconde, vos te acordarás, decía que el imputado era el objeto del proceso penal. No un sujeto principal, que el imputado a cuyo favor estaba dado el proceso, era el objeto. Y el sujeto era el juez, el fiscal, el querellante, lo que fuere, ¿no? Por tanto, seguimos pensando todavía, porque se lo sigue leyendo, a autores de la escuela cordobesa, que el imputado es el objeto del proceso penal. Por tanto, lo que vos decís es el natural correlato de lo que te estoy diciendo yo. El juez hace su construcción del caso. ¿Qué le importa la que ha hecho el fiscal? Y falla conforme su teoría del caso, ¿no? Por eso es importante tener una mirada crítica sobre la materia, sobre el derecho procesal, sobre el funcionamiento del derecho procesal. Y eso se logra con la interdisciplina. Yo estoy convencido de que uno de los enormes aportes, por ejemplo, que vos has logrado en tu maestría, que lamentablemente se nos fue el discurso de Ariel. Ariel Álvarez Gardiol, nuestro Ariel querido Álvarez, amigo. Ariel Álvarez Gardiol, en su libro de epistemología, a mí me ha enseñado enormes conceptos que son claros, porque siempre el problema a nivel de prueba es un problema epistemológico. ¿Cómo conocemos? Conocemos con nuestra historia, con nuestra cultura, con toda nuestra trayectoria. Venimos con un bagaje de elementos que hacen que, bueno, Alvarado Belloso, con toda su historia vinculada a su formación desde su niñez hasta acá, hoy cuando mira un cuadro puede valorarlo y a lo mejor otro señor que tiene la misma edad que él, pero que no tiene su historia, lo mira y no le significa nada. Un objeto de arte o cualquier otra cosa que haya que valorar. Y ni te digo cuando le mirá la cara al testigo y tenés que decir, este está diciendo la verdad o este está macaneando. Que de eso se trata nada menos que el fallo Casal, por ejemplo, de la Corte. ¿Estaba diciendo la verdad o no estaba diciendo la verdad el taxista en cuanto a que Casal tenía un arma en la mano? Arma que nunca se encontró. Bueno, agoten, eso es lo que dice la Corte, agoten la capacidad de análisis, revisen a fondo la cuestión, pero con un límite, con el límite de la inmediación. Famoso elemento, singular elemento, que hace que se justifique la oralidad, que se justifique el juicio público. Si no entramos, si no aceptamos eso, ¿para qué queremos? Hagamos el juicio escrito como se hacía antes y listo. Si necesito que el juez le vea la cara a mi cliente, es porque necesito que le crea a mi cliente. Si necesito que lo mire el testigo, es porque necesito que vea que el testigo está diciendo la verdad. Y eso es intuición, eso es, muchas veces es una valoración que no se puede explicar desde la razón. Esas son formas de conocer, obviamente, siempre subjetivas, que solamente se logran en la relación directa. Ahí priva el sentimiento, ¿no? Ahí priva la impresión que el testigo le da. Yo estoy convencido hace años de que la prueba es simplemente convicción, que no hay prueba tasada que valga, que no hay sana crítica. No, a mí me convence quién. Una señora linda o un señor importante o un viejo docente que me habla mirándome a la cara. Los jueces nos convencemos de algo. ¿Por qué? ¿Y qué sé yo por qué? Yo tengo que explicar en mi sentencia por qué fallo como lo hago. Nunca voy a decir que yo mirándole a los ojos al testigo tal llegué al convencimiento de la verdad. Voy a decir cosas alrededor de eso. Pero el convencimiento es una cosa íntima que no puede ser explicada. Lo que yo hago es ponerle palabras a los sentimientos que han generado en mí la persona del testigo. Pero en una etapa posterior. Claro. O sea, ahí es el tema. Bueno. Son dos etapas diferentes. Vos sabés que en la Facultad de Derecho yo tuve un profesor que fue amigo tuyo, compañero de tu sala, que fue el Colorado Isachi. Y él nos daba análisis de caso. Gran juez, ¿no? Un juez de leyenda. Pero era un tipo con un sentido del humor. Isachi. Un sentido del humor a prueba de bala. Nos hacía reír en clase, nunca me voy a olvidar las anécdotas que contaba. Y él hablaba de análisis. Pero además con un sentido de la vida, Víctor. Mira,
Ya que estamos charlando así, él era juez de paz. Era juez de paz en Casilda, así empezó su carrera, antes de ser juez de primera instancia en Rosario, se saltó a la Cámara Civil, a la sala tercera donde estuvo conmigo tantos años. Y al juez de paz de Casilda le llegan dos viejitos, de 70 y tantos, 80 años, que la vieja no lo aguantaba más al viejo y querían divorciarse. Entonces, él era absolutamente incompetente para hacerlo, no podía divorciarlo. ¿Quién lo podía divorciar? Jorge Isaki, ¿no? Pero era un hombre que conocía la vida y le preguntó qué les pasaba a los viejos. Y se dio cuenta de que los viejos se necesitaban uno al otro, que no podían vivir solos. Entonces les pidió la partida de casamiento. Se la llevaron los 2 o 3 días. Entonces los hizo parar, se puso de pie y solemnemente tomó la partida. Delante de ustedes dijo, procedo a divorciarlos. En este momento no están más casados, pero tienen que seguir viviendo juntos uno con el otro, porque tienen que seguir ayudándose en este momento de la vida. Y solucionó el problema. Bueno, Isaki, ese era Jorge Isaki, ¿no? Isaki lo que nos decía era que un juez lee el expediente, en aquel momento del juicio escrito, o está en la audiencia, en el juicio de responsabilidad contractual que tenía el juicio oral. Bueno, lee el expediente, ponele, y llega a una conclusión. ¿Hago lugar a la demanda o la rechazo? Esa es una decisión que toma. Después ve cómo lo argumenta y cómo lo fundamenta en la ley. Después busca. ¿Cuántas veces a mí un juez me ha dicho, mira, a mí no me costó trabajo absolverlo a tu cliente, pero lo que me costó trabajo fue explicarlo? ¿Y cuántas veces otro juez me ha dicho, pues sabes que cuando me puse a hacer la sentencia encontré argumentos que no se me habían ocurrido de entrada? Encontré razones que no las tenía de entrada cuando tomé la decisión. Quiere decir que este asunto de la fundamentación, que tanto interesa y que yo creo que es un mito, el mito de la fundamentación de las sentencias, porque en realidad la fundamentación de la sentencia interesa solamente a los fines de los recursos. Yo nunca tuve un cliente que estuviera preocupado por los fundamentos. El cliente quiere que lo absuelvan o que lo condenen lo menos posible. Ahora, las razones que puso el juez, eso es lo de menos, no le interesa, ni la leen. Incluso vos te das cuenta de que estás haciendo caer toda la teorética de Michele Tarufo, por ejemplo, y todo el andamiaje pseudoprocesal que se ha armado alrededor de esto. Cientos de páginas, de decenas de libros explicando esto, que es inexplicable, esta es la verdad. No, es inexplicable. Habla gente que nunca ejerció la profesión, ¿no? O gente que nunca leyó epistemología. Gente que nunca hizo contacto con la filosofía. Porque la filosofía es la que te permite poner en crisis esas verdades que se consideran absolutas y que las venimos repitiendo de antaño. Cuando yo leo filosofía digo, no, pucha, este Sócrates tenía razón. ¿Cómo el tema? Claro. Entonces, cuando uno hace contacto con la filosofía, le permite poner en crisis al derecho, y al derecho lo tiene que poner siempre al servicio del hombre. Y bueno, y este hombre tiene preocupaciones. ¿Qué le preocupa? Salir absuelto. Por eso es que cuando defendemos el juicio por jurado, al jurado lo entendemos nada más que como un filtro que le permite al juez dictar la sentencia. Ahora, hay que fundarla la sentencia, y hay que fundarla cuando lo condenás. ¿Por qué? Porque tenemos el derecho que estableció la Convención Americana sobre Derechos Humanos de ir en apelación cuando hay una condena. Pero cuando hay una condena, córtenla con los recursos de apelación contra las absoluciones, porque no puede ser que los fiscales estén buscando permanentemente el tribunal que por fin le diga que tienen razón cuando fracasaron en primera instancia. Además, se le falta respeto a los jueces de primera instancia. En realidad se le falta respeto al juicio oral. Este juicio oral que es tan complejo, tan complicado, tan caro, tan difícil de llevar adelante, tan difícil de sostener, que se tiene que hacer solamente en limitados casos excepcionales, donde realmente se justifique porque la gente va a sufrir una condena importante. Si no, no puede haber juicio orales para pavada. Ahora, cuando hacemos el juicio oral y lo absuelven, ahí terminó, lo absolvieron, no hay nada que explicar.
Cuando lo condenan, sí, explíquenlo. ¿Para qué? Para que haya otro tribunal que pueda revisar qué cosa, no la prueba, sino si hay lógica en este argumento de este juez que dijo que lo condena. Si esto es lógico, si está fundado. Nada más que eso. Porque la prueba ya se produjo y el que estuvo en la cancha fue el juez de primera instancia, el otro no. Entonces solamente los que están en primera instancia son los habilitados para hablar de la prueba. Qué sé yo, son cosas que uno revisa, analiza, replantea permanentemente en esta tarea de mezclar la actividad profesional con la actividad académica, ¿no? Que, bueno, Mientras a vos te gusta, ya que tocamos el tribunal estas cosas, ¿a vos te gusta el juzgamiento por un tribunal colegiado en primera instancia, con la experiencia abogadil? Te lo mira, pregunto depende del porque caso. a mí personalmente no me gusta. Yo quiero recordar, para quien esto no sabe de qué estamos hablando, que en Santa Fe tenemos juicio oral del Tribunal Colegiado de Instancia Única en materia civil, antes que en lo penal de 1962. Si vos sos memorioso, en la década del 60, del 70, se instrumentó un juicio penal para ciertos delitos en Santa Fe a elección del imputado, que hubo 4 o 5 juicios penales y nunca más, porque los 4 no eran condenas. La Cámara Penal se constituye en colegio y cuando los imputados se dieron cuenta en la cárcel que eran todos carne de cañón, iban a terminar condenados, nadie más lo pidió. Se entramos en una enorme desuetudo, ¿no? Pero a ver, por mi experiencia de tantos años, yo creo que en el tribunal colegiado no hay deliberación. Vos sabés cómo, cómo es las leyes hablan de una audiencia interna del tribunal, donde cada juez expone sus razones, se delibera y se obtiene una sentencia por mayoría que se vota. Pero vos sabés muy bien que en la actualidad lo que yo hago es escribo en un papel un voto, lo mando al que sigue, ok, lo manda al que sigue, le dice ok y se pasa y nunca hablamos del tema. Y eso, por mi experiencia de muchos años en el Tribunal Colegiado de Juicio General de Rosario, sé que funciona exactamente igual. El que hace la sentencia la hace y no ha conversado previamente los detalles del tema con los otros colegas, ¿no? Sí, Entonces, probablemente eso también me esté pasando en el tribunal, a pesar de que hay una enorme diferencia con lo que vos estás contando, producto de que vos estás contando la existencia de un tribunal compuesto siempre por los mismos miembros. En Rosario, en la parte penal, no hay tribunales. Hay un colegio de jueces en donde se sortean y a veces me toca con uno, a veces me toca con otro. Los jueces no forman parte. Por lo tanto, no hay un líder natural como siempre había en cada sala, donde se sabía que en esta sala lideraba fulano, en la otra lideraba mengano. oye, pero a ver, pero vos sabés como viejo abogado que el liderazgo se ejerce cuando vos ya tenés un año y todos nos conocemos todos, el líder natural llega y predomina en la audiencia. Aunque recién les toque por primera vez trabajar con esos otros dos. Y nunca más vayan vuelta, ¿no? Sin A mí embargo, lo hay que, casos y casos, Adolfo. Hay no, no, casos. claro, por supuesto, no, por supuesto, yo lo entiendo. Pero a No, mí lo no, que me casos muy aflige es que inmediatos. habiendo casos y casos, nuestra legislación está admitiendo un recurso de casación contra la sentencia. Y el recurso de casación, porque no puede versar sobre los hechos, técnicamente hablando, no es el recurso idóneo en materia penal que pide el Pacto de San José, porque no tiene una posibilidad de revisión fáctica de la sentencia. Estamos viendo una enorme mentira con esto. Entonces, yo sé que de verdad en el colegio, alguna vez, no siempre, alguna vez, privó la presencia de uno. Ese hizo la sentencia. Nadie deliberó. Y esa sentencia es inapelable en cuanto a los hechos. O tengo que hacer la mentira de decir que hay una casación expansiva que me va a tocar en la forma de revisión de la prueba. Y eso no se llama casación, sino que se llama apelación. Ahora dame tu opinión. Sí, hay casos y casos. Yo quiero el tribunal colegiado cuando defiendo a una persona que ha sido condenado por los medios de comunicación. En el caso de Calle Salta, por ejemplo, en el caso de Calle Salta yo defendía la administración del edificio. Una señora administradora de un edificio papel horizontal
Por favor, contá qué es Calle Salta, porque acá hay gente que puede no saber de qué se trata. Tenés razón. Calle Salta fue, creo que, el hecho más tremendo que le aconteció a la ciudad de Rosario, con decenas de muertos. En la calle Salta al 2100 explotó un edificio, porque esa es la palabra, explotó a raíz de una pérdida de gas. Fueron procesados. Un edificio de muchos pisos. Sí, sí, un montón de pisos. Se cayó todo. El edificio, murió un montón de personas. Fueron procesados el gasista, que se olvidó de cerrar la llave de paso cuando desarmó el aparato, el regulador, que de eso se trataba, tenía que cambiar el regulador. El regulador cambia la presión con la que viene el gas de afuera para que entre con menos presión y pueda distribuirse en todo el edificio. El regulador es un aparato redondo que todos lo vimos en las instalaciones, no funcionaba, había que cambiarlo. Pero para eso hay que cerrar la llave de paso, obvio, no la cerró. Y eso se probó con todos los técnicos, los peritos. Sin embargo, los medios, algún juez imprudente, salieron a decir que no, esto no lo había hecho él solo, que acá también tenía que ver la administración del edificio. Y yo defendía a un abogado pobre que falleció hace unos días, creo que llegó a la enfermedad producto de todo este mal rato que le tocó pasar en todos estos años. Defendía a la mujer de él, que era la administradora del edificio, y a la mamá, que era la señora, la dueña de la administración antigua de Rosario. Y también lo trajeron a toda la plana mayor de la empresa Litoral Gas. Una señora gerenta, una gerenta que no tenía la menor idea de lo que había pasado ahí, porque ella estaba en su escritorio manejando cómo se organizaba la distribución del gas en la provincia. La cúpula del Litoral Gas vino ahí como imputados acusados. Fue un delirio, fue un delirio. Una locura. Ahí teníamos la condena ya hecha por marchas y marchas de las víctimas, gente que obviamente el derecho penal no soluciona, porque el derecho penal es nada más que castigo, que la tengan clara esa. El derecho penal está para castigar conductas que son desviadas, pero no soluciona el conflicto. La madre que perdió el hijo no le soluciona ningún conflicto la condena de la persona que le causó la muerte, porque el hijo ya no está más. Y entonces, que en todo caso, la ley del talión, que lo maten también al imputado, sería una respuesta más o menos proporcional en justicia. Ya me mataste a mi hijo, bueno, ahora te matamos a vos. Pero la cárcel, de ninguna manera, es una expresión que pueda retribuir en justicia lo que le ha pasado a ese familiar. Conclusión, acá teníamos un caso muy mediático. Acá yo creo que estuvo bien que fueran 3, porque se sintieron acompañados los 3. En el caso de San Lorenzo, de la chica hasta que desapareció, que nadie sabe qué es de la vida de ella, un caso también muy mediático, apellido Perazzi. Bueno, creo que los 3 jueces entre ellos se acompañaron en la grave decisión que tomaron de absolverlos a todos. Que fue tremenda para los medios, ¿no? Fue tremenda para los medios. Tremenda posición de los medios y situación de los jueces que sin psicoanálisis, porque necesitarían psicoanálisis, sin psicoanálisis están a veces pendientes de lo que los medios dicen. No puede ser esto. No se puede ser que un juez a la mañana lo primero que haga es mirar en la computadora qué dice La Capital, o qué dice Página 12, o ponerlo a Caferra, o ponerlo al otro en la radio para escuchar de qué están hablando los periodistas de los medios. Eso no puede ser. Eso es terrible, ¿no? Ayer tuve una charla de este mismo tema con Claudio Puccinelli. Hicimos un conversatorio sobre el tema de proceso y opinión pública. Y dijimos esto, ¿no? Cómo el maurovialismo, la televisión, la prensa amarilla, son los que se quedan en definitiva con la última palabra, ¿no? Sí, pero en definitiva el problema está, no sé qué habrá dicho Claudio, pero para mí el problema está en los jueces. Los medios son ajenos a mí. Yo lo que quiero son jueces independientes
de la influencia de los medios. Pero hay que ver cómo influye en eso, si realmente se independizan con la televisión, que en el almuerzo y en la cena, durante un mes están hablando, ¿no? Hay jueces y jueces, ¿no? Necesitan conocerse bien ellos. Por eso Zaffaroni decía, si los jueces, aunque sea una vez por semana, una vez cada 15 días, hacen una reunión grupal con un psicólogo que les ayude a repensar lo que significa para ellos salir en el diario, salir en la televisión, qué significa para su ego que hablen mal de usted o que hablen bien de usted. Trabajar eso en un grupo terapéutico. Muy importante. Oye, Víctor, nos estamos ya sobre el límite de la hora, pero quiero terminar con un punto más. Quiero conocer tu opinión. Hace cosa de un mes y medio, 2 meses, se hizo por Zoom, por esta vía que estamos hablando vos y yo, un enjuiciamiento penal en La Pampa. El imputado en la cárcel, el fiscal en su despacho, el defensor en el suyo, cada juez en su casa, el secretario leyendo el acta desde su propia casa. Y en ese juzgamiento virtual, en un medio que vino para quedarse, el Zoom, en una oralidad que vino para quedarse, aunque para mí no es sustentable por muchas razones, que algún día las podremos conversar, y con ese grado con esa aspiración de eficacia que tienen los jueces que quieren llevar adelante los pleitos, me parece que estamos haciendo un enjuiciamiento virtual, que no sé, para mí es una pregunta, ¿eh? Sí. No sé si es el juicio en ausencia prohibido hace 200 años, ¿no? Porque sí, le quito, ¿sabés por qué, Víctor? Porque le quito al imputado el obvio derecho de mirarlo a la cara al juez, de verle en sus ojos si es un impiadoso o no. Es un disparate, Adolfo. La digitalización del proceso es lo mismo que fue en su momento el escriturismo para el procedimiento penal. O sea, la forma, la herramienta más idónea para la comodidad del magistrado. El magistrado con la digitalización está cómodo. Primero porque está en su casa. Segundo porque en la audiencia los abogados le ven la cara a él, pero no saben si acá abajo tiene un celular. Está jugando con el teléfono. Y se está mirando una película. O está leyendo otra cosa. Es decir, la delegación que implica hacer zapping, no estar atento a lo que pasa, es muy posible que ocurra en la digitalización y es más difícil que ocurra en la presencial. La presencial, la actividad presencial del juzgamiento es una garantía, es un derecho que no se negocia y no lo voy a aceptar. Yo en este momento me están por fijar fecha para un juicio y advertí a un tribunal oral de Santa Fe y advierto, mejor dicho, que no voy a negociar de ninguna manera que mi cliente que está preso en una cárcel en Santiago del Estero tenga que presenciar cómo declaran los testigos en su contra, entre comillas, vamos a ver si declaran en su contra, los testigos de cargo, cómo declaran, y él los tenga que ver por Zoom. Él tiene que estar porque los testigos también tienen que verlo a él, porque la relación es de ida y vuelta. Acá se necesitan dos, el que declara y el que escucha. Acá se necesita que el juez esté y que esté el abogado. Esto no se negocia de ninguna manera. Yo puedo admitir que vía Zoom lo escuchemos a un perito norteamericano, europeo o quien sea, que va a hablar sobre un material, un tema que no lo podemos traer por costos a la audiencia. Yo te puedo admitir una versión técnica. Puedo admitir por vía Zoom que no sé, que la víctima que no puede venir porque está enferma, haga una declaración a través de un video. Estamos de acuerdo. Incluso puedo admitir, si mi cliente lo admite, que mi cliente renuncie, que él renuncie a la garantía de estar presente y que lo quiera ver él porque él quiere a través de Zoom. Pero en tanto y en cuanto él no lo renuncie porque la garantía es de él, en tanto y en cuanto él no lo renuncie, el juicio se tiene que hacer en forma presencial, no hay ninguna duda. Si no, no hay garantía. Oye, para mí es un excelente final de esta charla, porque me estás resolviendo unas reflexiones que yo no sé en cómo terminarlas, ¿no?
pero tenés razón, ¿no? Es un derecho humano de él poder ver los ojos del juez y ver la gente que son los testigos de cargo, porque es muy difícil mentir mirando la cara al tipo de respecto de quién se está mintiendo, ¿eh? Es muy difícil, muy duro. Además, el derecho a conocer la cara del que me va a condenar. Oye, Víctor, me encantó esta charla, llevamos más de 1 hora 10 conversando. Me encantó, aprendí un montón de cosas, como siempre. No, Y me entretuvo, ¿no? Oye, no eso lo tengo voy a tiempo para hacer que hagamos un final de la 7 de abril, pero te mando un fuerte abrazo, te dejo en hasta siempre, un beso para Malena y nos vemos muy pronto. Deo Volente. ¿Cómo no? Chao y Igualmente, gracias, Víctor. muchísimas gracias. Chao, Un gracias. abrazo a todos. Gracias.